Buenos días. Gracias a todos por confiar una vez más en la FOE. Celebramos hoy viernes este seminario en el marco de compromiso que tenemos en nuestra federación con mantener informadas y formadas a todas las empresas, con el objetivo de que podáis tomar las mejores decisiones para el desarrollo económico de la actividad empresarial. Lo hacemos hoy de la mano de la firma Montero Aramburu Abogados, afiliada a la FOE y con quienes tenemos firmado un convenio de colaboración para cabo, entre otras jornadas como la que hoy vamos a celebrar. No puede ser de otra manera para darles las gracias en nombre de nuestro presidente y en el mío propio por la organización de este seminario, que lo hacen de manera totalmente altruista. Muy brevemente, y antes de ceder la palabra a Rafael Casado, socio del Departamento Tributario y de Montero Aramburu Abogados, quien contextualizará el marco jurídico y presentará a los ponentes, tengo que hacer un llamado. Una vez finalice el día nuevo el estado de alarma, tenemos medidas de seguridad sanitaria para evitar los contagios. Técnicamente, finalizaremos que hasta que todo el nuevo irrumpiendo en nuestras vidas y poniendo en nuestras salud, iniciar la senda de la recuperación económica y sabéis que no podemos permitirnos atrás. Es necesario volver a la normalidad. ¿Perdona? Con el compromiso, responsabilidad. Ahora sí, sin más, cedo la palabra a Rafael Casado. Agradezco también a Joaquín Vázquez, nuestro director del área jurídica, que nos acompaña la organización de estas jornadas con la firma Montero Aramburu. Os deseo a todos una activa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, María Teresa, por la presentación. Ha habido algún problema de conexión. Espero que a mí se me oiga mejor. Si no es así, por favor, advertírmelo. La verdad es que mi presencia en esta jornada inicialmente no estaba prevista porque era nuestro compañero José María Méndez, como director del departamento privado de la oficina de Huelva, quien tenía previsto hacer las presentaciones, pero curiosamente en este momento en que estamos empezando a tener ya más libertades de movimiento y menos restricciones, a él ha surgido un inconveniente en un viaje que tiene con un juicio y rápidamente, pues nada, he decidido yo por la especial relación con la FOE. De nuevo le agradezco a María Teresa y a Joaquín la invitación y el desarrollo del convenio de colaboración que ya hace años nos une y que en su momento nos marcamos como objetivo, pues que distintos departamentos del despacho estuvieran presentes en estas jornadas de colaboración y de puesta al día de novedades. En ese sentido hemos tenido charlas de tributario, de laboral, de mercantil y hoy, pues nada, encantado de que también mis compañeros del departamento privado, a quienes ahora voy a pasar a presentar, pues traten un tema de actualidad. Es verdad que en otras ocasiones hemos tenido allí la reunión en vuestra propia sede, que era más agradable, incluso compartíamos luego un café y una charla, esperemos pronto recuperarla del todo, pero bueno, también es verdad que estos seminarios pues, nos permiten a todos conectarnos y agradezco a todos los asistentes pues, que hayan sacado un hueco para intervenir y estar participando en la jornada. Como digo, los ponentes, que yo no les quiero robar mucho tiempo, por lo que lo importante es que hablen ellos y que nos ajustemos al horario marcado, son mis compañeros abogados del Departamento de Privado, Pablo Amores y José María Martínez Solís. Me consta de primera mano que la materia de la que van a hablar hoy, pues han tenido una experiencia y se han tenido que poner las pilas sobre la marcha en casos reales, porque la verdad es que creo que todos hemos vivido en primera persona cómo nos ha cambiado la pandemia todas las relaciones y las jurídicas no van a ser ni mucho menos una excepción, ¿no? Y nos hemos tenido que reciclar, pero a marchas forzadas, ¿no? En concreto, yo he sido testigo de cómo este tema de los contratos de arrendamiento ha afectado a un abanico amplísimo de clientes, desde pues, grandes superficies, centros comerciales, hasta tiendas de barrio, o sea, a todos los volúmenes, todo tipo de negocios. Y la verdad es que las particularidades dan lugar a este tema de la cláusula rebus stantibus, que ahora Pablo nos desarrollará en detalle, porque realmente, como era imposible prever en la firma de los contratos esa circunstancia que ha sobrevenido, aunque como de todo se va aprendiendo, pues ya en los nuevos contratos que finalizamos ya tienen cláusulas de cara a la pandemia, es decir, que hasta en eso hemos sacado otra enseñanza nueva a nivel contractual.
yo creo que ya digo que ahora ellos nos van a ilustrar de toda la experiencia y creo que al final el objetivo es que después de las exposiciones que hagan, en primer lugar Pablo y a continuación José María, también quería aprovechar y darle la bienvenida que está con nosotros a nuestro compañero Tomás Jiménez, porque se ha desplazado definitivamente a nuestra sede de Huelva y ya que hoy no estaba José María, me parecía que era la persona ideal de contacto tanto para moderar el debate como para que, si no nos diera tiempo, quien tuviera cualquier tipo de cuestión o quisiera acercarse a nuestra sede, pues esté a su disposición. Así que una vez que terminen las exposiciones, será Tomás quien dirija el debate y las consultas que vayan llegando a las cuestiones que se hayan planteado, bien antes por correo electrónico o que queramos hacer a lo largo del seminario a través de la plataforma de Zoom. Y ya digo, nada más, no robo más tiempo la intervención y le cedo la palabra a Pablo que empieza con su intervención. Muchas gracias a todos. Buenos días. Pues, buenos días, gracias Rafa por tu presentación, también a María Teresa y a la FOE por acogernos en este seminario web y dar difusión al mismo, ¿no? Como dice Rafa, el tema que voy a tratar yo personalmente, que es el de la aplicación de la cláusula REBU a los contratos de arrendamiento, podemos decir que ha sido uno de los temas estrella en el último año, ¿no? Ha sido una de las consultas más recurrentes que hemos tenido por parte de clientes y también de terceros que nos han planteado, bueno, cómo afrontar esta difícil situación que están padeciendo con el tema de la pandemia y en relación con los contratos de arrendamiento, ¿no? Quiero precisar dos cuestiones antes de entrar en el análisis concreto de la cuestión, que como se deduce del propio título de la ponencia, vamos a centrarnos simplemente en los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda. Los arrendamientos de vivienda tienen una regulación y un enfoque que entendemos diferente y no son objeto de esta sesión, ¿no? Y por otro lado, también vamos a hacer referencia en esta sesión a los mecanismos o al planteamiento con relación a esta cuestión desde el punto de vista del arrendatario. Evidentemente, en toda relación contractual hay dos posiciones y en esta también está la del arrendador, y el arrendador podrá tener argumentos de defensa para oponerse a una modificación del contrato o a una resolución del mismo por esta situación de pandemia, pero como decimos, vamos a centrarnos en esta exposición en el punto de vista del arrendatario y cuáles son los mecanismos que tiene para pedir esa modificación del contrato, ¿no? Bueno, y vamos a empezar ya la presentación y el análisis de la cuestión, ¿no? Bien, decir que estamos viviendo una situación catastrófica desde el punto de vista sanitario, económico, social, pues parece absolutamente innecesario, ¿no? Porque todos lo estamos padeciendo de una u otra forma y bueno, y es algo notorio, tristemente notorio, ¿no? No obstante, simplemente por contextualizar lo que a continuación pondremos, dos apuntes que son conocidos a día de hoy por todos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, bueno, pues los expertos dicen que la pandemia que estamos sufriendo solo tiene como precedente más cercano, el precedente más cercano es la epidemia de gripe del año 1919, ¿no? Y desde el punto de vista económico, pues podríamos hacer muchos apuntes, pero con decir que el Producto Interior Bruto de España, como sabemos, ha caído cerca de un 11% en el último año, que es la mayor caída desde la Guerra Civil, o que algunos sectores, como por ejemplo el de la hostelería, la restauración, la cafetería, el sector Horeca, que sin duda es uno de los más afectados junto con el comercio o también con el sector del ocio, pues ha caído una facturación de hasta 67.000 millones de euros y han cerrado 85.000 establecimientos. Creemos que todo estaría dicho, ¿no? En esta situación que se encuentran los arrendatarios de caída de facturación brutal, tienen un problema adicional, ¿no? Que es el de tener que pagar una renta de arrendamiento que estaba prevista para una situación absolutamente distinta, ¿no? Ante este problema surge pues un viejo remedio del derecho que se ha hecho popular en los últimos meses, que es la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? ¿En qué consiste esta cláusula rebus sic stantibus? Pues bien, hay un principio general del derecho
que consiste en que los contratos están para cumplirse, ¿no? Una vez que se firma un contrato, pues surgen derechos y obligaciones para las partes que obligan y que son exigibles, ¿no? Y que no se pueden modificar unilateralmente por alguna de las partes. Pero esta regla general tiene una excepción, que es la de las reglas rebus sic stantibus, y que consiste en que efectivamente los contratos están para cumplirse siempre que se mantengan las condiciones esenciales o fundamentales que se firmaron, de tal modo que si se produce una alteración extraordinaria de esas circunstancias, sí cabría una modificación del contrato, ¿no? Tenemos que decir que la cláusula rebus no es una cláusula recogida en una ley, no hay una ley de la rebus, al igual que no hay un artículo del Código Civil que trate la cuestión. Son los tribunales y la doctrina, los autores, los que han perfilado los requisitos y las condiciones para la aplicación de esa cláusula rebus. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues bien, en primer lugar, debe aplicarse, disculpad, a contrato de larga duración, ¿no? ¿Qué se entiende por un contrato de larga duración? Bueno, pues un contrato de larga duración sería aquellos que, por contra, no se perfeccionan o no se cumplen en unidad de acto, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, a la compraventa, ¿no? En el que se entrega el bien en concreto, se paga el precio y se perfecciona y se termina el contrato. Si no son contratos en los que los derechos y las obligaciones pues, se van a desarrollar a lo largo del tiempo. Esto sin duda es aplicable a los contratos de arrendamiento. De hecho, como decía antes, siendo los tribunales los que han perfilado los requisitos de la cláusula rebus, en la mayoría de los casos las sentencias se referían a supuestos de contratos de arrendamiento, ¿no? En segundo lugar, durante la vida de ese contrato de larga duración debe concurrir un hecho extraordinario, imprevisible e inevitable. Creemos que podemos decir sin duda que estos tres requisitos concurren en la pandemia, ¿no? Como hemos dicho, es extraordinario porque no ocurría algo parecido desde hace 100 años. Es imprevisible y para esto basta recordar cómo era nuestra vida en enero o en febrero del año pasado, ¿no? Para ver que no podíamos, como decimos, prever que esto nos iba a pasar y desde luego inevitable, ¿no? Inevitable no me refiero al punto de vista de los gobiernos o de los estados, sino me refiero al punto de vista de las partes de un contrato. Es decir, ningún arrendador, ningún arrendatario podía haber hecho algo antes de la pandemia para evitar esta situación, ¿no? En tercer lugar, es necesario que la situación acaecida no recaiga sobre la esfera de responsabilidad de alguna de las partes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que, evidentemente, quien ejerce una profesión, quien desarrolla un negocio, pues tiene que asumir las consecuencias de dicho negocio. Quien desarrolla mal un plan de negocio, quien lo ha diseñado mal, quien no tiene capacidad para asumir el negocio en concreto, pues no puede trasladar sin más su responsabilidad o su riesgo a la otra parte, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en este caso? Pues que la pandemia es tan extraordinaria, tan imprevista y tan inevitable que creemos que los riesgos se han socializado, ¿no? Es decir, todos los sectores económicos, todos los sectores sociales, podemos decir que a nivel mundial han sufrido de alguna u otra forma la pandemia, ¿no? Entonces, por tanto, evidentemente, igual en una relación contractual de arrendador y arrendatario, estos riesgos deben ser compartidos. Igualmente, es necesario que ese suceso extraordinario, imprevisto, inevitable, que no recae sobre la esfera de responsabilidad de alguna de las partes, haya destruido la base del negocio. La base del negocio es los presupuestos necesarios sobre los cuales las partes firmaron el correspondiente contrato y asumieron las obligaciones. Quizás con un ejemplo pueda ser más gráfico, más fácil de explicar, ¿no? Hace escasos días, en marzo, un juzgado de primera instancia de Madrid ha dictado un auto en una pieza de medidas cautelares precisamente en un supuesto de una demanda de rebus, ¿no? En ese caso, en concreto, demandaba una empresa arrendataria, explotadora de tiendas duty free, que demandaba a AENA en relación a un contrato de arrendamiento situado de un local de negocio situado en el aeropuerto de Baraja de Madrid, ¿no?
¿Cuál era la base fundamental de la demanda? ¿Cuál era el argumento fundamental de la demanda? Pues lo que se decía es que, como consecuencia de la pandemia, el número de viajeros, de pasajeros por el aeropuerto de Barajas, pues había caído de manera drástica, ¿no? De millones de pasajeros, pues habían pasado a estar, pues, como mucho decenas de miles, ¿no? Y que eso era la base del negocio. La base del negocio era que iban a pasar por ese aeropuerto y, como consecuencia de ello, por la tienda en cuestión, pues posiblemente millones de personas, ¿no? Pero como consecuencia de la pandemia, pues de millones de personas habían pasado solo a decenas de miles. Se había destruido la base del negocio. Este mismo ejemplo quizás nos sirve también para explicar mejor también incluso el anterior requisito, es decir, que no recaiga sobre la esfera de responsabilidad de ninguna de las partes del suceso. Así, por ejemplo, si la caída de viajeros se debiera a que el aeropuerto de Barajas dejara de ser menos atractivo que otros aeropuertos españoles o que España, en suma, fuera menos atractivo como destino turístico que otros países, pues eso podría ser un riesgo que recayera sobre la esfera de responsabilidad de la parte arrendataria, ¿no? Pero es que no se trata de esto, se trata de un supuesto en el que la caída de pasajeros se ha debido a que se han cerrado fronteras, a que no se permite el desplazamiento de personas, y esto es un riesgo que no debe recaer exclusivamente sobre el arrendatario. Y por último, es necesario que se haya producido como consecuencia de esta circunstancia una excesiva onerosidad, ¿no? ¿Qué significa? Pues que efectivamente la renta del arrendamiento se haya sido inasumible o difícilmente asumible por parte del arrendatario. Bien, ¿qué consecuencias tiene la aplicación de la cláusula rebus? Pues si se dan estos requisitos anteriores, pues se puede producir o se puede solicitar una modificación del contrato para reequilibrar las obligaciones de las partes. Hay que intentar siempre la modificación antes que la resolución del contrato, ¿no? Volviendo al contrato de arrendamiento, pues lo que se puede permitir es una reducción, lo que se puede intentar es una reducción de la renta. Ese es el objetivo, esa es la finalidad que tendría esta aplicación de la cláusula rebus, con el fin de reequilibrar las obligaciones de las partes y de tal modo que esa renta que ha pasado a ser excesivamente onerosa, pues deje de serlo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasos hay que dar para solicitar la aplicación de la cláusula rebus y la modificación del contrato? Pues bueno, en primer lugar, hay que intentar negociar. Los tribunales han exigido que se intente una negociación de buena fe como paso previo a la presentación de una demanda. Por tanto, el primer consejo, la primera recomendación que tenemos que dar a un cliente que esté sufriendo esta situación, que su renta de arrendamiento sea inasumible, es que si no lo ha intentado ya, intente negociar con el arrendador, ¿no? Evidentemente, todos no negocian si uno no quiere, ¿no? Y si el arrendatario se dirige a la parte arrendadora y esta rechaza frontalmente la negociación, pues poco más podrá hacer, más que dejar constancia de que lo ha intentado, ¿no? Debemos recomendar que esa negociación no sea con carácter general o abstracto, sino que lo que pidiendo una modificación sin concretar de la renta, ¿no? Sino que se diga al arrendador qué reducción de renta se quiere y por cuánto tiempo. Y que además se justifiquen las razones de ello, ¿no? Porque esto será un paso necesario para, en su caso, la posible reclamación judicial. ¿Cuánto tiempo se tiene que negociar? Bueno, pues depende, ¿no? Como decíamos, en algunos casos será evidente que no hay ninguna intención o voluntad de negociar y entonces poco más se podrá avanzar y en otros casos sí se podrán dar pasos y sí se podrá avanzar en esa negociación hasta que se vea que no se alcanza un acuerdo o que efectivamente sí se cierra el mismo, ¿no? En defecto de acuerdo, pues en defecto de acuerdo lo que hay que hacer es presentar una demanda de procedimiento ordinario, ¿no? Quiero incidir en esto, es decir, si fracasa la negociación, ser lo conservador, lo prudente en este caso es presentar la demanda, aunque pueda parecer contradictorio. Lo que no hay que hacer es esperar a que la parte arrendadora interponga una reclamación de renta
o una demanda de desahucio, porque esos procedimientos de reclamación de renta o de desahucio tienen unos motivos de oposición limitados, ¿no? Entonces, pudiera ocurrir que si se plantea ante esas demandas de la parte arrendadora una aplicación de la cláusula rebus, los tribunales la rechacen. Por eso decimos que lo conservador en este caso es demandar, ¿no? Si no se ha alcanzado el acuerdo correspondiente, ¿no? ¿Cómo debe plantearse esta demanda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, en primer lugar, hay que hacer un breve análisis de la situación económico-sanitaria de la pandemia, ¿no? Que derivaba de la pandemia. Y decimos breve análisis porque, como comentábamos antes, es un hecho notorio. Hasta los jueces creemos que ya deben de saber que estamos sufriendo una pandemia y, por tanto, no hay que insistir demasiado en este tema. Hay una parte del trabajo que ya está hecho, ¿no? Sí es necesario y es fundamental hacer un análisis detallado de cómo esta pandemia, cómo esta situación económico-sanitaria que estamos padeciendo ha impactado, está impactando e impactará en el negocio en cuestión, ¿no? Y esto se hace mediante un informe económico que debe acompañar necesariamente a la demanda y que, bueno, analiza de diversas cuestiones. La caída de la facturación, los costes asociados a la pandemia, las pérdidas acumuladas, en fin, distintos aspectos que son necesarios para acreditar que efectivamente la pandemia en general, la situación grave que estamos padeciendo a nivel mundial, pues ha impactado de manera concreta en el negocio en cuestión, ¿no? Esto hace que la demanda sea individualizada, no se trata de una demanda colectiva, no se trata de demandas modelos que pueden ser aplicadas a uno u otro arrendatario, sino que hay que ver y concretar cómo la pandemia ha impactado en el negocio en cuestión, ¿no? En tercer lugar, hay que hacer un estudio del cumplimiento de los requisitos de la aplicación de la cláusula rebus que hemos señalado con anterioridad, ¿no? Y especialmente cómo el contrato regulaba esos posibles riesgos. Antes comentaba Rafa que ahora estamos aprendiendo de esta situación y hemos incluido que estamos incluyendo cláusulas que distribuyen los riesgos en una situación de pandemia. ¿Quién debe asumirlo? Esto verdaderamente no era frecuente con anterioridad, pero sí los contratos pueden tener determinadas cláusulas que atribuyan o limiten la posibilidad de reducciones de renta o de modificaciones de renta en caso de pérdidas o de no obtención de beneficios, ¿no? Y por eso es importante analizar concretamente el contrato en cuestión, ¿no? Además, fundamental, la demanda debe contener la petición de modificación del contrato, es decir, la reducción de renta que se pretende. ¿Cuál es esa reducción de renta? Bueno, pues es la necesaria para reequilibrar las obligaciones del contrato, para hacer que esa renta que ha pasado a ser inasumible vuelva a serlo, para que se vuelva a la situación previa a la pandemia. Quiero destacar que estas demandas no pueden servir para corregir contratos que estaban mal negociados de inicio, sino para tratar de corregir situaciones derivadas de la pandemia y de esta situación extraordinaria. Es decir, si una renta era muy alta antes de la pandemia, lo que no se puede pretender con esta demanda es tratar de reducir ahora, como consecuencia de la pandemia, esa renta que inicialmente también era muy alta. Lo que se trata es de volver a la situación previa a la pandemia, ¿no? Y, por otro lado, puede solicitarse con esta demanda medidas cautelares. Puede solicitarse la prohibición de ejecución de avales, medidas anticipatorias. Puede solicitarse ya que durante la duración del procedimiento judicial ya se esté aplicando esa renta reducida, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta demanda? Bueno, pues a nuestro juicio tiene dos ventajas evidentes. En primer lugar, que efectivamente, si la demanda saliera adelante, pues se produciría una reducción importante de renta, ¿no? Esto dependerá de cada caso, es decir, la reducción de renta será la necesaria para reequilibrar el contrato. Simplemente por ser gráfico, podemos decir que algunos procedimientos que estamos iniciando, estamos pidiendo reducciones de renta de hasta el 50% y hasta diciembre del 2022, ¿no? Por entender que es un plazo que puede ser prudente para que se produzca una total reactivación económica y una vuelta a la situación previa a la pandemia, ¿no? Y luego también
esta demanda creemos que tiene una ventaja adicional con independencia de que salga o no adelante, que es que por el hecho de presentar la demanda se puede producir, o se debe producir, mejor dicho, una paralización de posibles demandas de desahucio, posibles demandas de reclamación de cantidad. ¿Y por qué? Porque evidentemente no se podrá reclamar la renta hasta que se determine cuál es la renta, o no se podrá presentar una demanda de desahucio y resolver un contrato de arrendamiento por impago de renta hasta que no se determine cuál es esa renta que hay que pagar. Por tanto, estas demandas, estos procedimientos van a paralizar esas reclamaciones de los arrendadores. Suponen un escudo frente a esa reclamación y, por tanto, como digo, más allá de que en el fondo y finalmente se consiga la reclamación, puede ser un mecanismo importante de defensa frente a aquellos arrendatarios que a día de hoy ya lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Para terminar, quiero decir que, evidentemente, esta situación es tan relativamente reciente, por lo menos desde el punto de vista de los tribunales, ¿no? En los que sabemos que las resoluciones, los procedimientos, pues tardan un tiempo en producirse, que no hay sentencias sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Aquellas que determinen de manera definitiva que procede la aplicación de la REBUT. Pero sí podemos decir que se están produciendo numerosos autos y numerosas resoluciones de los tribunales que sí están acogiendo las medidas cautelares que hemos señalado con anterioridad. Y para la adopción de una medida cautelar es necesario que se den dos requisitos fundamentales. Por un lado, el tribunal debe considerar que existe una apariencia de buen derecho. Y esto es fundamental, es decir, los tribunales están considerando a día de hoy que esas demandas en las que se está solicitando una reducción de la renta aparentemente llevan razón. Es decir, luego tendrá que resolverse después del procedimiento con toda la práctica de la prueba, pero inicialmente están dando con carácter general los tribunales la razón. El segundo requisito es el del peligro, lo que se llama peligro de mora procesal, es decir, que puede ocurrir que durante la duración del procedimiento se den circunstancias que hagan imposible la ejecución de esa sentencia, ¿no? Y por eso es necesario adoptar la medida. Bien, ese peligro de mora procesal, ¿cómo se concreta en estos casos? Pues se concreta acreditando o constatando que la situación actual, manteniendo las rentas que se están pagando o que se puedan producir ejecución de avales, va a determinar una situación de insolvencia o de dificultades graves económicas de la parte arrendataria. Si se prueba este segundo requisito, pues se puede adoptar esa medida cautelar. De hecho, como digo, se están adoptando por los distintos tribunales y en aquellos casos en los que no se está adoptando, excepcionales, en los que no se está adoptando la medida cautelar, se debe a que no se ha aprobado este segundo requisito del peligro de insolvencia, pero no porque los tribunales no estén considerando que exista apariencia de buen derecho. Por tanto, con esto concluyo. Quiero decir que en esta situación grave en la que los arrendatarios están sufriendo esta consecuencia no solo de caída de facturación, sino de afrontar rentas que a día de hoy están desfasadas en muchos casos, hay mecanismos jurídicos para defenderse y para intentar corregir esta situación. Siempre efectivamente confirmando que se dan esos requisitos y estableciendo una estrategia adecuada para plantear esa reclamación, ¿no? Y nada más, agradezco la atención, paso la palabra a mi compañero José María Martínez Solís, que también va a explicar una cuestión de enorme interés en la situación actual de pandemia y de cese de actividad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y bueno, y por supuesto por tu magnífica exposición. Bueno, también agradecer a la FOE la oportunidad de igual que mi compañero Pablo y de Montero Aramburu, de la oportunidad de hacer esta exposición. Bueno, el tema que yo voy a tratar a continuación, evidentemente también está relacionado con esta crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, pero en este caso lo vamos a focalizar a otro sector, que es el de la reclamación contra las compañías de seguro. ¿Y a qué tipo de contrato de seguro nos referimos? Pues bueno, pues son aquellos contratos de seguro en los que se incluye como cobertura la pérdida de beneficio o lucro cesante como consecuencia del cierre o paralización de la actividad de un negocio. Bueno, yo la exposición que voy a hacer a continuación y que por supuesto podréis seguir a través de la presentación, la voy a
la voy a basar fundamentalmente en una muy reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, de 3 de febrero del presente año, que ya se ha pronunciado a favor del asegurado de percibir esa indemnización pactada en el contrato de seguro como consecuencia del cierre temporal de un negocio a causa de esas medidas decretadas por el gobierno español como consecuencia para combatir la pandemia por COVID-19. Bueno, el contexto económico, social y sanitario en el que nos movemos es de sobra conocido por todos, pues, que es notorio, es bastante reciente, pero concretamente para el asunto en el que nos interesa ahora mismo, que es el de cierre de actividad o paralización de la actividad, pues nos debemos remontar al primer decreto de alarma, que es el que entró en vigor el pasado 14 de marzo de 2020, en el que, como consecuencia del mismo, pues se decretó el cierre de numerosos negocios, sobre todo afectaron a aquellos que no eran esenciales, o lo que le determinó el gobierno, que no era actividad esencial, y más concretamente los sectores que se vieron más afectados pues fueron los de la hostelería y la restauración y pequeños y medianos comercios. Bien, por supuesto, ese cierre de actividad, pues lógicamente, tuvo como consecuencia pues, una pérdida de beneficio para el empresario o comerciante. Al ser una cuestión un conflicto tan reciente, pues lo cierto es que hay pocas sentencias o pocos pronunciamientos judiciales al respecto. Sin embargo, en países de nuestro entorno, concretamente en Reino Unido y Francia, sí ya había habido precedentes, por supuesto en el año 2020, también muy recientes, concretamente en el Reino Unido respecto a seguros multirriesgos, en lo que se incluía este tipo de cobertura, conocidas en términos anglosajones como la business interruption, y el Tribunal Superior de Londres, en noviembre del 2020, pues ya se pronunció después de analizar el condicionado de esas pólizas, concretamente de varias compañías de seguro, entre las cuales se incluía compañías tan conocidas aquí en España también como AXA o Barclays, y consideró que el asegurado tenía derecho a percibir una indemnización por los daños que había sufrido como consecuencia del cierre o paralización o interrupción de su negocio como consecuencia de un decreto o de una norma publicada por el gobierno para combatir la pandemia por COVID-19. Además, achacaba a las compañías de seguro, el tribunal británico, a que las compañías de seguro no incluían una redacción clara y certera respecto a si se incluía o no este tipo de riesgos en las correspondientes pólizas. Asimismo, en Francia también se han pronunciado ya varios tribunales. Concretamente, el año pasado hubo una sentencia que se condenó a la aseguradora AXA a pagar una indemnización al asegurado, que era dueño de 4 restaurantes en París que habían sido cerrados por orden gubernamental como consecuencia de esas medidas restrictivas que se aprobaron para combatir la pandemia. Pues bien, como he anunciado antes, la primera resolución dictada por un tribunal español que ha condenado a una compañía de seguro a indemnizar como consecuencia de esa pérdida de beneficio de un negocio español, de un negocio como consecuencia de las medidas restrictivas aprobadas por el gobierno español como consecuencia del estado de alarma a causa de la pandemia, pues la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 3 de febrero de 2021. Sí cabe recordar que al tratarse de una sentencia dictada por una audiencia provincial no tiene carácter vinculante para el resto de los tribunales españoles, puesto que las únicas sentencias que son obligatorias de obligado acatamiento por los jueces españoles son aquellas que crean jurisprudencia. ¿Y cuáles son aquellas que crean jurisprudencia? Pues bueno, como dice el Código Civil en su artículo 1, pues son aquellas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que crean doctrina jurisprudencial, y para ello se requiere que mínimo haya 2 sentencias que sigan esa misma doctrina por parte del Tribunal Supremo. Pues bien, es cierto que esta sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona no vincula a otros jueces o tribunales españoles, pero bueno, pero ya es un primer precedente que puede ayudar y que puede influenciar en esa toma de decisiones.
Vamos a analizar esa sentencia. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes de hecho, el supuesto concreto a que se refiere esa sentencia. Aquí se trataba de una póliza de seguro referida a un local de negocio que estaba destinado a pizzería, es decir, se trataba de una pizzería, y dicho contrato de seguro se concertó el pasado 13 de febrero de 2020, es decir, prácticamente un mes antes al inicio del decreto de alarma, en el que se aprobaron todo ese tipo de medidas restrictivas que afectaron de manera tan adversa al devenir de los negocios. Y en esa póliza de seguro se incluía como cobertura pues, la pérdida de beneficio por paralización de actividad, que es la que hemos referido anteriormente. También se preveía en la póliza una indemnización para el caso de que se cumpliera, de que concurriera el siniestro, de 200 euros por día durante un periodo máximo de 30 días y sin el pago de franquicia. Pues bien, el asegurado entendió que se había cumplido el siniestro y que podría reclamar esa indemnización que hemos señalado anteriormente por el cierre de su actividad como consecuencia de las medidas aprobadas en el primer decreto de alarma por el Gobierno español. La compañía de seguro, pues bueno, contestó a esa demanda oponiéndose a la misma y se basaba en los siguientes argumentos. En primer lugar, decía que la asegurada conocía la existencia de las condiciones generales. Esto porque es importante desde el punto de vista de la defensa de la compañía de seguro. Es importante porque las pólizas de seguro, los contratos de seguro, pues incluyen básicamente dos tipos de cláusulas. Las que se conocen como condiciones particulares, que son aquellas que las diferencian del resto de contratos de seguro, y las condiciones generales, que son aquellas que son exactamente iguales para todos los contratos. Por supuesto, ambas son impuestas por la compañía de seguro, pero a la hora de acreditar ese consentimiento por parte del asegurado, pues los requisitos que va a exigir la ley y la jurisprudencia pues no es lo mismo respecto a las condiciones particulares que respecto a las condiciones generales. En este caso concreto, en la póliza que fue objeto de enjuiciamiento por parte de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, se incluía en el condicionado general de la póliza, se incluyó una cláusula de exclusión de la cobertura por cese o paralización de actividad referida a cuando ello tuviera lugar como consecuencia de una medida aprobada por el Gobierno o por alguna autoridad administrativa. De ahí la importancia que tenía para la compañía aseguradora acreditar que el asegurado sí tenía conocimiento de la existencia de esas condiciones generales, precisamente porque esa exclusión de la cobertura se incluía en las condiciones generales de la póliza. Además, también añadía la compañía de seguro que al asegurado, en el momento de concertar ese contrato de seguro, se le entregó un folleto informativo y se le explicó adecuadamente las condiciones de ese aseguramiento. Y por último, reiteramos y hacía hincapié en esa cláusula en la que se excluía expresamente la indemnización en los casos de que la paralización de la actividad tuviera lugar como consecuencia directa de una resolución aprobada por el Gobierno. Pues bien, la sentencia de primera instancia, es decir, el juzgado de primera instancia, desestima la demanda y le da la razón a la compañía de seguro. En primer lugar, porque considera acreditado que la asegurada conocía la existencia de las condiciones generales de la póliza de seguro. Y ello lo basa en la simple literalidad del clausulado de la póliza, puesto que en las condiciones particulares de la póliza se hace referencia a que por el hecho de aceptar estas condiciones particulares ya el asegurado está poniendo de manifiesto que conoce y que consiente las condiciones generales que van vinculadas a esa póliza. Además, sostiene el juzgado de primera instancia que entre las condiciones generales se enumeran tasadamente todas aquellas exclusiones por las cuales no cabría esa indemnización por la paralización de actividad. Y concretamente a la cláusula a la que alude, que es la que nos hemos referido anteriormente, es aquella en la cual excluye
todas aquellas pérdidas que tengan lugar por el cierre de actividad motivado por una resolución de un organismo público. Os he transcrito la cláusula concreta a la que se refiere las condiciones generales de la póliza, la cual dice literalmente no cubrimos las pérdidas producidas, causadas, derivadas o resultantes de limitaciones o restricciones impuestas por cualquier organismo o autoridad o por cualquier otro caso de fuerza mayor, entre los que entiende el juzgado de primera instancia que se incluiría la pandemia, incluso requisa o destrucción para la reparación de los daños para el normal desarrollo del negocio. Pues bien, el asegurado no se da por vencido y recurre en apelación a la Audiencia Provincial de Gerona, la cual revoca la sentencia de primera instancia y le da la razón a la asegurada y condena a la compañía de seguro al pago de la indemnización pactada. Y los motivos en los que se basa la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona para dar la razón al asegurado pues son los siguientes. En primer lugar, considera que la póliza sí incluye esa cobertura de pérdida de beneficio o lucro cesante como consecuencia de la paralización o cierre de actividad del negocio. Además, indica que es evidente que la paralización del negocio ha producido un daño material al asegurado, que ha ocasionado pérdida de su beneficio. Y ello sin distinguir entre si esas pérdidas vienen ocasionadas directamente como consecuencia de la pandemia, de la enfermedad, o como consecuencia directa de la medida decretada por el gobierno. Por otro lado, considera que esa exclusión del riesgo que hace la compañía de seguro y concretamente a través de esa cláusula que hemos mencionado anteriormente y que se incluye en las condiciones generales, considera que es una limitación del derecho del asegurado a percibir su derecho a la indemnización. Esto, por tanto, restringe el sentido habitual del riesgo asegurado. En definitiva, lo que hace es considerar que se trata de una cláusula limitativa. Para saber lo que es una cláusula limitativa, debemos ponerlo en comparación con lo que son las cláusulas delimitadoras. Las cláusulas delimitadoras son aquellas que sirven para definir lo que es el objeto del contrato del seguro y, por tanto, se refiere al riesgo asegurado, es decir, qué tipo de riesgo es el que se cubre, al plazo también al que abarca esa cobertura, al límite de indemnización, es decir, determina cuál es la indemnización, el importe que se tiene que pagar en el caso de que ocurra ese siniestro y se tenga derecho a la misma, y también se pueden referir al ámbito espacial al que se aplique esa cobertura. Incluso también se pueden incluir dentro de esas cláusulas delimitadoras algunas exclusiones, pero exclusiones objetivas, es decir, no subjetivas de la cobertura. En contraposición, las cláusulas limitativas pues son aquellas que en definitiva lo que hacen es restringir y condicionar el derecho o la expectativa de derecho que tiene el asegurado a percibir su indemnización en el caso de que ocurra el siniestro objeto del contrato de seguro. Y para ello la jurisprudencia pues nos ha dado una serie de indicios que nos pueden facilitar detectar cuando una cláusula es limitativa y aquellas, por ejemplo, pues pueden ser cuando una cláusula claramente restrinja el sentido habitual que se le pueda dar a ese riesgo asegurado, también cuando después de definirse el objeto del seguro en una cláusula delimitadora, se incluye a otra cláusula, que sería en ese caso la cláusula limitativa, que incluye una serie de excepciones o exclusiones a la cláusula anterior y sin las cuales un asegurado medio podría entender que ese riesgo estaría cubierto por la póliza. También cuando esa cláusula limitativa se incluye de manera, digamos, sorpresiva, que impida a un asegurado medio darse cuenta de la inclusión de esa cláusula. Normalmente este tipo de cláusulas limitativas vienen incluidas en las condiciones generales y no en las condiciones particulares en las que sí se define en contraposición lo que es el objeto del seguro, es decir, el riesgo asegurado, el plazo, la indemnización y todos aquellos elementos
esenciales del contrato. Es importante esta distinción entre cláusulas delimitadoras y cláusulas limitativas por el régimen aplicable a cuando se entiende aceptada este tipo de cláusulas. Las cláusulas delimitadoras basta que se acredite por cualquier medio de prueba aceptado en derecho ese consentimiento a la misma por parte del asegurado. Mientras que en las cláusulas limitativas los requisitos son más exigentes por parte de la jurisprudencia, puesto que se exige el conocido como requisito de la doble firma. ¿En qué consiste ese requisito de la doble firma? Pues consiste en que esa cláusula limitativa, en primer lugar, tiene que destacarse de manera muy visible entre el clausulado del contrato para que no pueda pasar desapercibida por el asegurado. Por ejemplo, que quede subrayada en negrita o con una letra más grande, bueno, de cualquier forma que impida que pueda pasar desapercibida por el asegurado. Y el segundo requisito es que tenga que estar firmada expresamente la cláusula por el asegurado. Sí es cierto que el Tribunal Supremo ha relajado este último requisito de la firma en el sentido de que si la cláusula limitativa ocupa varias páginas, no es necesario que el asegurado, para que se entienda aceptada expresamente dicha cláusula, que firme todas las hojas o todas las páginas que abarca la cláusula, sino que bastaría con que incluyera una firma al principio de la cláusula. Pues bien, el tribunal, la Audiencia Provincial de Gerona entiende que esa cláusula de exclusión de la cobertura por paralización de actividad como consecuencia de una resolución gubernativa, pues entiende que es una cláusula limitativa y que tendría que haber cumplido con el requisito este de la doble firma y en este caso pues concluye que no cumple con tal requisito a pesar de haberse incluido en el condicionado general de la póliza, puesto que determina que el contrato de seguro, si se excluye este supuesto, pues quedaría totalmente desnaturalizado. Además, esta sentencia considera que la compañía aseguradora no cuestiona la existencia de un daño material previo. Y este punto es importante porque en España en los contratos de este tipo, de contratos de seguro de este tipo, en los que se cubre la pérdida de beneficio por paralización o cierre de actividad de negocio, está vinculado al requisito de que haya habido un daño material previo ocasionado al asegurado. Además, también el tribunal pues incluso se permite dar un consejo a las compañías de seguro en el sentido de aconsejarle de que tal vez deberían prevenir en su condicionado expresamente las situaciones de pandemia para no dar lugar a interpretaciones ambiguas o dudosas de su cláusula. Finalmente, aunque le da la razón al asegurado, no condena en costas a la compañía de seguro por considerar que había dudas de derecho en este caso. Pues bien, teniendo en cuenta esta sentencia, que digamos es la única así relevante que por el momento ha recaído en el ordenamiento jurídico español, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber si procede una reclamación? Lo primero que tendríamos que hacer es pedirle al asegurado, al cliente, le tendríamos que pedir toda la documentación que comprenda lo que es el contrato de seguro, es decir, la póliza. Habría que examinar tanto lo que son las condiciones particulares como las condiciones generales, incluso los folletos informativos o cualquier otro documento que haya hecho entrega a la compañía de seguro al cliente. Esto nos serviría, en segundo lugar, para comprobar si efectivamente entre las coberturas incluidas en la póliza, pues se incluye la pérdida de beneficio o ese lucro cesante por paralización total o parcial de la actividad del negocio. Y, por supuesto, en el caso de que lo incluya en su condicionado, que haya sido contratado expresamente por el asegurado. Una vez que hayamos comprobado
que efectivamente se incluye esa cobertura, pues habrá que examinar cuál es la redacción de la cláusula que describa la misma. Pues no es lo mismo que se incluya un listado cerrado de los siniestros o supuestos que estarían cubiertos a que no incluya ese listado cerrado. Evidentemente, si incluye un listado cerrado y en ese listado, dentro de los supuestos, no se incluye el cierre de actividad o del negocio como consecuencia de una decisión gubernativa o administrativa, pues sería prácticamente sería muy difícil poder mantener ese tipo de reclamaciones. Sin embargo, puede ocurrir también que no se incluya ese listado de supuestos. Pues en ese caso habría que ver que si no se hace un listado de siniestros contemplados, pues habría que ver si hay otra cláusula en la que se excluya el supuesto concreto de cierre de actividad por decisión gubernativa o administrativa y más concretamente como consecuencia de una pandemia. Y en el supuesto de que sí se incluya este supuesto como exclusión, habría que comprobar, puesto que se trataría de una cláusula limitativa, de si se cumple con ese requisito de la doble firma. Es decir, si aparece de manera destacada en el contrato de forma que no pueda pasar desapercibida para el asegurado, y en segundo lugar que se encuentre firmada expresamente esa cláusula por parte del asegurado. Bien, el procedimiento o los pasos a seguir para formular este tipo de reclamaciones si consideramos que el riesgo estuviera cubierto por ese contrato de seguro que tuviéramos concertado con una compañía de seguro, pues sería el que se sigue habitualmente para cualquier reclamación contra una compañía de seguro cuando ha ocurrido el siniestro. En primer lugar, por supuesto, habría que comunicar el siniestro a la compañía de seguro, es decir, habría que comunicarle nuestra pretensión de percibir la indemnización. La compañía de seguro abriría un expediente, como hace de manera habitual, y en el caso de que la compañía de seguro nos negase ese derecho a percibir la indemnización, pues habría que irse a la vía judicial. Para irse a la vía judicial, nosotros recomendamos que antes se haga una reclamación extrajudicial. Bastaría con que se hiciera a través de un burofax, y esta reclamación extrajudicial tendría un doble objeto. Uno primero, que sería para interrumpir la prescripción de la acción de reclamación, y otro segundo sería como requerimiento previo de pago antes de interponer la demanda judicial. ¿Y por qué es importante este requerimiento previo de pago? Porque cuando nosotros interpongamos la demanda judicial, si la compañía de seguro se allana a esa demanda, si nosotros hemos hecho ese requerimiento previo extrajudicial de pago, el juzgado va a entender que ha habido mala fe por parte de la compañía de seguro y puede condenar en costa a la compañía de seguro a pesar de que se haya allanado a la demanda que hemos formulado. Y, por tanto, al tener que pagar las costas, pues cubriría los gastos de abogado y de procurador que haya tenido que asumir el asegurado para reclamar judicialmente a la compañía de seguro. Y por último, el último paso, lógicamente, pues sería interponer esa demanda ante el tribunal judicial correspondiente. Y bueno, esto es todo. Por supuesto, queda a vuestra disposición para cualquier cuestión que os pueda surgir, y a continuación paso a mi compañero Tomás, que se va a encargar de moderar el debate. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pablo, también por vuestras exposiciones, que la verdad a mí por lo menos han parecido bastante claras y bastante didácticas. Es una materia que sin duda es de tanta actualidad. Nos han ido llegando algunas preguntas, tanto a los emails que habíamos habilitado previamente como bueno, en el chat directamente a los panelistas, con lo cual, si os parece, tenemos 10 minutitos, me parece, sí, para resolver algunas preguntas. Yo sigo animando al resto de los participantes que si tienen cualquier duda nos la planteen tanto por el chat como en los mails, porque lo que no nos dé tiempo a resolver hoy, pues sin ningún problema lo contestaremos ya sea telefónicamente o por mail, o igualmente aquí en la oficina está abierta para cualquiera que tenga alguna duda más concreta o más compleja. Comienzo con una duda que plantean, que es ¿cuál sería la reducción máxima que se puede pedir en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus?
Pues bueno, depende. Realmente al final, como hemos comentado, lo que pretende esta rebus o la aplicación de la cláusula rebus es reequilibrar el contrato, ¿no? Entonces habría que estar al caso concreto para ver cuál es ese reequilibrio necesario, ¿no? Es difícil decirlo a priori. Lo que sí podemos decir que, bueno, un poco porque sirva creo que lo he comentado antes, porque sirva de referencia, que en algunas demandas, algunos procedimientos judiciales que ya estamos iniciando y ya hemos iniciado, estamos reclamando hasta una reducción del 50% de renta y por un periodo que se extiende hasta el 2022, ¿no? Como digo, dependerá un poco de la situación concreta del negocio, pero con una caída de facturación que en algunos casos están siendo del 30, el 40, el 50 y superiores con respecto a la situación previa a la pandemia, pues ese tipo de reducción de renta pues es posible, ¿no? Como, en fin, en definitiva, habrá que estar al caso concreto, no hay una cifra máxima que se pueda establecer, no hay nada legalmente que impida una reducción máxima y simplemente lo que hay que estar es al caso concreto y al impacto que ha tenido la pandemia en ese contrato en concreto, ¿no? Vale. En una pregunta yo creo que es un poco continuista de esta, también cuestionan aquí si en caso de que una persona dice aquí que se acogió a la moratoria legal prevista en el Real Decreto de 21 de abril de 2020, que si sería posible también solicitar esta reducción de renta. Sí, bueno, dije antes creo recordar que dije antes que no había una regulación legal de la cláusula rebus y es cierto, ¿no? Sí es verdad que durante la pandemia sí ha habido 2 reales decretos que establecían algún tipo de cobertura o a este tipo de moratoria o este tipo de reducción, ¿no? Concretamente algún real decreto, que es el que menciona la pregunta, que es de abril, que permitía que la renta correspondiente al primer estado de alarma y los 4 meses siguientes, pues que esa se aplazara para pagar en los 24 meses siguientes. Y luego también hubo otro Real Decreto en diciembre de este año pasado que también permitía eso para el segundo estado de alarma o incluso también una reducción hasta el 50% de la renta. Había una serie de condicionantes, porque como que el arrendatario fuera persona física o fuera una pyme y que el arrendador fuera lo que llama un gran tenedor, ¿no? Que es el que tiene más de 10 establecimientos, ¿no? Bueno, aquellos que nosotros entendemos, y así lo están considerando los tribunales, que aquellos que se hubieran acogido a ese tipo de normas legales no están limitados para reclamar también la rebus, ¿no? Es un mínimo legal lo que establecía esas normas, de tal modo que aquel que haya solicitado la moratoria o aquel que haya solicitado la reducción de la renta, si además es necesario una reducción adicional de renta para reequilibrar el contrato, pues entendemos que puede hacerlo, ¿no? Entonces, a la pregunta, por responderla de manera definitiva, no es un obstáculo, ¿no? El hecho de que haya solicitado esa moratoria no impide pedir la aplicación de la cláusula rebus. Vale. Y bueno, también teníamos una pregunta aquí que nos había llegado al mail de que en caso de que la póliza cubriera el riesgo de pérdida, ¿qué cantidad sería la que se puede reclamar en concepto de indemnización? Y también pregunta que cuál sería el plazo para realizar esta reclamación. Respecto al límite de indemnización, eso dependerá de lo que se incluya en la póliza, de lo que se haya pactado concretamente en la póliza. Por ejemplo, en el caso que enjuició la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, que hemos visto anteriormente, ahí se pactaba que era una indemnización de 200 euros por día en un periodo máximo de 30 días y sin franquicia, pero puede ser cualquier otra. Eso dependerá del clausulado de la póliza concreta. Y respecto al plazo para ejercitar la acción, pues bueno, aquí se aplicaría el plazo de prescripción general que establece la ley de contrato de seguro, que es el de plazo de 2 años. Vale. También nos pregunta a Andrés Reina que cómo veis que se pida como medida cautelar en la aplicación de la cláusula rebus, cómo veis que se pida como medida cautelar que se prohíba al arrendador iniciar la acción de desahucio en base al impago de la renta en lo que exceda al importe cuya reducción se solicita en el litigio principal. No sé si he expresado bien la... Sí, bueno, las medidas cautelares, la verdad que hay un abanico muy amplio, ¿no? Hemos comentado antes que se puede pedir la
la ejecución de los avales, se están pidiendo las medidas que se produzca ya de inmediato la reducción de la renta, también esa que está comentando se está solicitando en algunos de los procedimientos judiciales, se puede solicitar. Yo realmente creo que como comentaba antes, la demanda ya de por sí debe paralizar los procedimientos de desahucio. Es verdad que lo que creemos que es conveniente que no se deje de pagar la renta completamente, ¿no? Si estamos pidiendo una modificación de la renta y estamos diciendo que lo que procede es una reducción de la misma, lo que consideramos que es necesario es que por lo menos se pague esa cantidad, se ofrezca ese pago al arrendador, o que en caso de que no lo acepte se consigne, ¿no? Pero ¿se podría solicitar también la medida cautelar de prohibición del desahucio? Yo entiendo que sí, pero realmente creo que incluso sin solicitarlo y exponerse al riesgo de que la medida cautelar no fuera inicialmente concedida por el hecho que estamos comentando, de que además hay que acreditar que hay un peligro de insolvencia, una situación muy grave del parte del arrendatario que pudiera ser que el juez inicialmente no lo estimara, creo que por el hecho de presentar la demanda, si estamos pagando parcialmente la renta o si estamos consignando parcialmente la renta al menos, yo creo que directamente se debe producir esa paralización automática de la posibilidad de presentar el desahucio, ¿no? Entonces, cabe como medida cautelar. De hecho, algunas noticias que estamos viendo de resoluciones judiciales la están aplicando, es decir, están concediendo que no se proceda a ese desahucio mientras que se acuerde, se resuelva sobre el fondo del asunto de la rebus, pero no lo creo absolutamente imprescindible, ¿no? Para provocar el mismo efecto que es el de paralizar esos desahucios. Vale, son ya las 11, no queremos alargarnos mucho más. Todavía quedan algunas preguntas. Si os parece bien, lanzo un par más de preguntas y con esto ya finalizamos la sesión. Preguntan si en caso de que la renovación de la póliza hubiese ocurrido después del inicio de la pandemia y en esa renovación se hubiese incluido un nuevo condicionado para justo limitar el seguro a casos de pandemia, que si sería posible aún así iniciar la reclamación. Bueno, habría que ver el supuesto concreto, habría que analizar cuál es esa redacción que se ha dado al clausulado de la póliza en la que se incluye esa exclusión, pero lógicamente también si esa inclusión si esa exclusión se introduce en el contrato de manera que que difícilmente se pueda dar cuenta el asegurado. ¿Por qué? Porque, hombre, si la compañía de seguro, que ya sabe perfectamente, porque ya conoce la situación de pandemia actual, en el anterior clausulado de la póliza no incluye expresamente esa exclusión y ahora lo incluye, pues si esa inclusión la introduce de manera, digamos, oculta, sin ser transparente con el asegurado, pues podría entenderse que ha habido mala fe por parte de la compañía de seguro y yo en ese caso podría llegar a entender que sí que habría esa reclamación. Vale, y para finalizar un caso muy concreto que nos han preguntado, que es que en verano del año pasado se cerró un acuerdo con el arrendador para reducir la renta hasta septiembre de 2020, pero bueno, lógicamente, como sabemos todos, pues la pandemia ha continuado. Si sería posible pedir una nueva reducción de esa renta a pesar de haber llegado a un acuerdo previo. Bueno, sí, habría que estar al caso concreto de cuál sería el acuerdo, ¿no? Y en qué términos se cerró, ¿no? La verdad es que estos meses atrás, y la experiencia nos dice cuando hemos asesorado a arrendadores y arrendatarios, que cuando se quiere cerrar un acuerdo las posiciones son muy diferentes, ¿no? El arrendador lo que quiere es que el acuerdo esté cerrado y que efectivamente hasta si se firmó en verano del año pasado, pues todo lo que pase después ya no permita ningún tipo de reducción, y el arrendatario lo que normalmente quiere es lo contrario, ¿no? Es decir, que esté abierto
un poco dependiendo de la evolución, ¿no? Entonces habría que estar a ver el caso concreto, cómo se firmó, si eso establecía un cierre total de reclamaciones futuras o si no se producía ese cierre y si cabe la posibilidad de reclamarlo, ¿no? Yo, bueno, aprovecho esta pregunta para poner en valor la necesidad de un asesoramiento también a la hora de firmar esos acuerdos y a la hora de negociarlos, ¿no? No solo es importante a la hora de presentar la demanda, sino también cuando se está enfrentando, desde el punto de vista del arrendatario, por supuesto también del arrendador, a negociar y a cerrar un acuerdo que tiene mucha trascendencia y pues no sabemos lo que va a pasar. No, yo no diría dentro de 6 meses, diría ni siquiera a partir del 10 de mayo que se levanta el estado de alarma, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pues yo creo que hay que poner, como digo, en valor la necesidad de un asesoramiento también para que ese acuerdo que puede parecer muy, muy bueno en un momento dado, pues que no se torne una pesadilla si la pandemia, Dios no lo quiera, va a más y dentro de un año seguimos todavía con las mascarillas puestas, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver exactamente en qué términos se firmó el acuerdo, como digo, pero no tendría que ser un obstáculo, salvo que se hubiera definitivamente cerrado la posibilidad de cualquier tipo de reclamación como consecuencia de la pandemia, ¿no? Entiendo que el arrendatario en ese caso se cubriría un poco y no dejaría eso a todo absolutamente cerrado, teniendo en cuenta que en verano pasado todavía preveíamos que esto iba a durar, ¿no? Pero bueno, hay que ver el contrato en cuestión, ¿no? Para dar una respuesta definitiva. Se quedan algunas preguntas sin contestar. No os preocupéis que contestaremos por mail, que es como nos han llegado a las dudas que nos han llegado, pero tenemos que cerrar ya porque nos habíamos comprometido a 1 hora de exposición y ya nos hemos alargado un poquito. Desde aquí, bueno, daros las gracias a los dos ponentes, a José María y a Pablo, que la verdad que ya lo he dicho antes y insisto, han sido 2 ponencias bastante didácticas y yo creo que ha sido una labor bastante buena. Y también agradecer a la FOE, en concreto a María Teresa y a Joaquín, que nos han acompañado por permitirnos acercarnos a los miembros y bueno, y exponer quizás una cuestión que está muy de actualidad y que puede ayudar a mucha gente a salir de alguna situación que tengan más apretada o a resolver algún problema que se hayan encontrado. Y igualmente, desde aquí quiero invitar a todos los asistentes a que si tienen cualquier duda, aunque cerremos la sesión, que nos la planteen o que acudan aquí a nuestras oficinas en Huelva, que estamos más que encantados de recibirlos y de ayudar con cualquier cuestión que podamos ayudar. Por mi parte, yo no tengo nada más que añadir y, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.